tal, chicas, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Su servidor, maestro en educación, Armando Barón Villamares, con el placer de saludarles. En esta ocasión, en este trimestre, estaremos manejando la asignatura de evaluación y aseguramiento de la calidad educativa. Una asignatura muy interesante para que la podamos analizar desde algunas aristas y que, bueno, lo más importante es que ustedes tengan esta conceptualización muy definida para que, bueno, puedan discernir de algunas ideas, de algunas corrientes y que en este sentido puedan consolidar su formación. Bien, vamos a iniciar con el trabajo de esta semana correspondiente a la temática de lo que es la evaluación educativa. Hablar de evaluación educativa es una situación muy compleja, no por lo difícil, sino por todos los elementos que convergen alrededor de esta temática. En este sentido, la evaluación en la actualidad se ha tornado un tema de suma importancia en el ámbito educativo, sobre todo. ¿Por qué? Porque toda la comunidad que está inmersa alrededor de este tema, bueno, pues manifiesta una situación de información acerca de las repercusiones que pueda tener esta sobre el campo de acción. ¿Sí? Hoy en día es un tema, decía, de moda el hablar de esta evaluación porque en todos los rubros, en todos los aspectos se manifiesta este término, ¿no? En el rubro educativo, sin lugar a dudas, ha tenido una evolución importante desde hace mucho tiempo. Ajá. Hay algunos planteamientos fundamentales que son necesarios de resolver o que plantea esta temática de la evaluación, ¿no? Si nosotros hablamos de evaluación, indiscutiblemente tendremos que manejar algunas interrogantes como estas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a evaluar? Habilidades, actitudes, conceptos. Ajá. ¿Qué? Fundamental. Pero además de ese qué, ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿Qué vamos a utilizar de instrumentos que nos den precisamente estos resultados que nosotros estamos pretendiendo alcanzar? ¿No? ¿Cómo desarrollarlo? ¿Por qué evaluamos? ¿Por qué es importante el llevar a cabo este proceso dentro del sistema educativo? No solamente del país, sino del mundo. Pero también es fundamental para qué. No solamente ese por qué, ¿para qué? ¿Qué hacemos con los resultados? ¿Qué finalidad vamos a perseguir a partir de esta evaluación? ¿No? Y si hablamos de una evaluación, pues indiscutiblemente tendremos que hablar de una enseñanza, ¿no? ¿Cuándo enseñar en ese sentido? Esta enseñanza tiene que ser un proceso previo a la situación de la evaluación. Pero no solamente previo, sino también posterior. Estas interrogantes son fundamentales cuando hablamos entonces de este proceso de evaluación. A lo largo de su preparación profesional, todos sus años de escuela, incluyendo la cuestión del preescolar, que podríamos decir que fue su primer nivel escolarizado, han tenido ustedes evaluaciones. Se han dado de diferente manera, indiscutiblemente, pero en todas ha habido una evaluación. Si nosotros hablamos de una educación básica, que comprende ya los niveles de preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Todos ellos llevan una evaluación, al igual que la educación media superior y superior indiscutiblemente. ¿Lo hacen de la misma manera? El nivel de complejidad es el que cambia, ¿no? La forma en la primera instancia también cambia, ¿sí?
En el nivel de preescolar no es el mismo tipo de evaluación que se utiliza a partir de la primaria en adelante. Algunos dirán, pues es que en preescolar no evalúan. Sí, sí hay evaluación. Lo que pasa es que esta evaluación es de corte cualitativo y no cuantitativo. ¿Sí? Es decir, por eso no encontramos en preescolar una calificación de 6, de 5, de 10, etc. Ahí son valoraciones cualitativas. Es decir, si los pequeños se desenvuelven, si se sociabilizan, si trabajan o colaboran en las actividades en conjunto, ese tipo de evaluación es la que se manifiesta. Ya de la primaria en adelante tenemos una combinación, pero una tendencia mayoritaria a una cuestión cuantitativa, a una cuestión numérica, que nos va a reflejar incluso si hay una acreditación o no, que más adelantito vamos a ver un poquito de esa situación de acreditar, ¿no? La evaluación entonces va a manejar una situación de cumplimiento de objetivos para el sector educativo. Es decir, ¿qué aprenden los alumnos? ¿Cómo lo aprenden? Y esto conlleva hacer un análisis, en este sentido, de qué enseñan los maestros y además de ello, cómo lo están enseñando. ¿Sí? Los contenidos son los correctos, la metodología es la correcta. Si nosotros hablásemos de términos específicos, hablaríamos de un producto, pero si estamos hablando de un producto, también tendremos que ver un proceso. Esto es parte de la evaluación. Sea de manera consciente o inconsciente, la gama de actividades que se realizan en las instituciones educativas, ya sea de parte de los alumnos o de parte del profesorado, todo esto está canalizado por una situación que nos conlleva a lo que es la evaluación. Reitero, de manera consciente o inconsciente. ¿Por qué? Porque todo el proceso que se realiza en las instituciones educativas nos conlleva precisamente a este punto, a que se finaliza en un proceso de evaluación y que se va a derivar posteriormente en una situación de acreditar o no ese nivel, ese grado, esa parcialidad. En este sentido, hemos llegado a la construcción de una cultura de evaluación. Esta cultura de evaluación no está limitada a un cerco institucional, exclusivamente a la escuela, sino también esto hoy en día se ha extendido a la gama de actividades sociales que tenemos. En antaño le llamábamos asignatura español, ¿no? Hoy en día, según el modelo educativo, según sea también el contexto, puede ser lengua materna, español, ¿sí? O segunda lengua, español. Reitero, esto según el contexto en el que se esté utilizando. Pero a final de cuentas, parte de esos programas, por ejemplo, de manera específica en este de lengua materna español, viene un apartado dentro de este programa de estudios que se llama Prácticas Sociales del Lenguaje. Es decir, lo que estamos aprendiendo en esta asignatura nos va a servir para desempeñarnos en ese día a día en la sociedad. Una actividad netamente social. Luego entonces no se está limitando a lo que es el centro escolar, porque esto es parte del día a día. Al igual que la cuestión matemática, que la cuestión geográfica, etcétera, etcétera. Bueno, tendremos que puntualizar algunos conceptos y algunas funciones que son sumamente importantes y deben de estar consolidadas para seguir hablando de este tema, ¿no? Si hablamos de evaluación, en algunos momentos podríamos confundir algunos términos, ¿no? Como calificación, ¿no? O como una medición. Podríamos confundirlos. Pero sí es importante clarificarlos porque aunque tienen relación, pues su particularidad es fundamental. Si nosotros hablamos de evaluación, vamos a hablar de cualquier actividad, ¿sí?, que va a ser inherente a las actividades humanas, pero estas de forma intencional.
Estas van a ser de manera sistemática y además tienen un objetivo. ¿Cuál es? Determinar un valor de algo, y en ese sentido vamos a poder tomar una decisión. Entonces, todas estas actividades que realizamos los seres humanos de manera intencional van a englobarse en esta situación de evaluación. Quiero tomar una decisión. ¿Me voy a comprar unos tenis o unas botas? Los tenis, ¿qué funcionalidad tienen para mí? ¿Qué requerimientos? ¿Qué necesidades? Las botas de igual manera. Precio, la funcionalidad, la viabilidad, etc. Ya estoy haciendo este proceso de evaluación. Y eso es algo que yo necesito en mi día a día y no estoy en un contexto escolar. Ya tomé esos elementos, esa situación sistemática, y entonces voy a tomar mi decisión. Tenis. Porque es mi prioridad en este sentido. Posteriormente compraré las botas. En otros aspectos serán las botas, etcétera, etcétera. Pero cada uno va a tomar en cuenta precisamente esa intención que tenemos, ese objetivo que requerimos. Luego entonces, esto es evaluación. Diferente a la calificación. Esta calificación es una valoración cuantificada, ¿sí? Este tipo de evaluación puede ser de dos maneras. Puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Estas dos valoraciones, estas expresiones van a ser determinadas mediante un juicio de valor. Este juicio va a ser el que emita precisamente el evaluador acerca de esos logros que se tienen. Tengo un desempeño, tengo una buena escala, un buen examen y tengo en una cuestión numérica un 10, un 9. Ahí está una cuestión cuantitativa. Lo veo cualitativo. Bueno, ahí tendré que ver qué niveles de desempeño vamos a tener. En algunos momentos se abocan con literales, no con cuestión numérica, ¿sí? Y esas literales corresponden a un nivel de desempeño, ¿sí? Se relaciona de manera correcta con sus compañeros. Le cuesta relacionarse con sus compañeros. Ahí va haciendo esa diferenciación. Esa valoración que yo tengo mediante un instrumento que tengo que llenar para determinar precisamente a cuentas esta valoración acerca de esas actividades que realiza el alumnado. ¿No? Este juicio nos va a permitir establecer qué grado de esta suficiencia o insuficiencia de alcanzar el conocimiento o no alcanzarlo, de demostrar estabilidad o no, tiene el alumno. ¿Y cómo lo vamos a reflejar? Puede ser con un instrumento, con una observación, con un examen, ¿sí? El proceso mismo para realizar alguna actividad. También hemos incrementado mucho en esta gama de instrumentos para poder ver el resultado de esta calificación. Y la medición, ¿sí? Que es el otro término que no podemos confundir, precisamente si nos fuésemos a una definición incluso de diccionario, ¿no? Va a ser un resultado de una acción de medir, ¿no? Viene por ahí de un término latino, ¿no? Se denomina metiri, y que no es otra cosa más que poder establecer una comparación entre una cantidad que corresponde a una determinada unidad. ¿Sí? Y esta cantidad que corresponda a una unidad precisamente para verificar el número de veces que ya se encuentra en contenida, la distancia que hay de un lugar a otro. Y esa distancia de un lugar a otro está establecida por un punto, y ese es el que tengo que medir precisamente, a comparar cuánto me falta, estoy más de la mitad, menos de la mitad, etcétera. Es parte de la medición, y en la medición podemos encontrar ya instrumentos de manera muy específica. Luego entonces, en este proceso de evaluación,
lo vamos a considerar precisamente como un proceso en el cual vamos a recoger información que implica recoger información, y con esta interpretación que se hará de manera posterior a ello, vamos a generar un determinado patrón, y en ese sentido vamos a permitir una emisión ya de ese juicio o de ese valor. Y en ese sentido vamos a poder orientar esa acción emprendida o una nueva toma de decisiones para ello. Este proceso entonces requiere de muchas circunstancias, de muchos elementos. Hay diversos ámbitos que están marcados en este ámbito de la evaluación, sí, por supuesto, como puede ser el rendimiento del alumnado, indiscutiblemente lo que es el conocimiento de determinado contenido, cierto material curricular. La gama puede ser de actitudes, destrezas, podemos ser de un programa, de lo que es la práctica docente, de los mismos centros escolares y en términos generales del sistema educativo. Estos son algunos de los ámbitos precisamente que corrobora a la cuestión de la evaluación. Y les decía hace un momento, la cuestión de la evaluación nos va a llevar precisamente a un término que es la promoción. La decisión de promover a un alumno, alumna, es prácticamente lo que se tiene con mucha frecuencia, ¿no? Es lo que se debe de emitir de parte del evaluador, en este caso de parte del profesorado, que va precisamente a permitir una promoción de manera formal, que sea de un grado escolar a otro, de un nivel a otro, a una cuestión un poquito más trivial, como una tarea, una actividad cualquiera, ¿no? Estamos haciendo esta promoción. ¿Hay diversos tipos de evaluación? Sí. Hay diversas clasificaciones para que no nos podamos confundir. Según su finalidad y su función, vamos a encontrar lo que es la evaluación formativa en este sentido, y la evaluación sumativa. La formativa es aquella que la vamos a utilizar como una estrategia para poder llegar a una mejora, ¿sí? Es aquella que vamos a ir ajustando sobre la marcha. ¿Por qué? Porque se da a lo largo de este proceso. En aras de poder llegar a esa meta establecida, poder cumplir con ese objetivo que previmos desde hace tiempo, desde el inicio. Algunos lo pueden comparar o pueden hacer el sinónimo de lo que es una evaluación continua, ¿sí? Es decir, durante todo el proceso. Y la evaluación sumativa, como decíamos, bueno, pues esta es prácticamente ya cuando está un producto terminado, ¿sí? Ese proceso ya concluyó, entonces ahora sí vamos a emitir esta gama de juicios para determinar precisamente esta valoración. En este sentido, decía, entonces tiene que manejarse de manera posterior. Otra clasificación es la extensión, y entonces según su extensión la evaluación puede ser global o parcial. La global nos va a abarcar prácticamente todos los componentes o todas las dimensiones que estén marcadas en el ámbito del alumnado, ¿sí? Un programa del mismo centro educativo. Algunos también la comparan con una evaluación holística, es decir, un todo, ¿sí? Y por su parte lo que es la evaluación parcial. Esta evaluación parcial nos va a permitir precisamente valorar, pero solamente un componente o una dimensión de ese todo, para que podamos ver el rendimiento de manera específica de ese alumno a partir de cierta actividad o cierto proceso. Otra clasificación que podemos encontrar de lo que es la evaluación es según el agente evaluador. Y según los agentes evaluadores vamos a encontrar con la evaluación interna y la evaluación externa. La evaluación interna es la que vamos a promover o la que se va a llevar a cabo precisamente por los integrantes de ese centro educativo, ¿sí? Por los integrantes que elaboran cierto programa a ciertas circunstancias, ¿sí? Por eso es interna, no lo van a llevar a cabo de manera fuera de este centro. Tenemos algunas alternativas para poder llevar a cabo esta evaluación interna, ¿sí? Alguna es la autoevaluación, la heteroevaluación o la coevaluación. Estas son algunas alternativas para poder llevarla a cabo. Muchas veces el profesorado
no le gusta aplicar esta situación de la autoevaluación y la coevaluación sobre todo. La autoevaluación porque dicen, pues es que el alumno no es capaz de valorarse su proceso y se va a poner el máximo cuando no es así. O se va a poner menos cuando tiene más avances, ¿no? ¿Cuál es el problema de practicar tanto la autoevaluación como la coevaluación? Porque la coevaluación es cuando yo evalúo a un par, a un compañero o compañera, para poderlo hacer. ¿Cuál es la parte que no nos está permitiendo llevar a cabo de manera eficaz este proceso? Es que lo dejamos abierto. A ver, autoevalúate. ¿Cuánto consideras alcanzar a partir de esto? Ahí es entonces cuando el alumno dice, yo me doy todo, ¿no? Pero ¿qué nos hace falta? Entonces darle el instrumento para que a partir de esto, de este instrumento de evaluación, él pueda valorar precisamente su actuación. Y en ese sentido, esta autoevaluación y coevaluación va a ser más eficiente porque ya no queda abierto, ya no es un tanto subjetiva. Y la evaluación externa cuando es llevada a cabo por agentes precisamente que no pertenecen a dicho centro escolar, ¿sí? Estas evaluaciones algunos las denominan que son hechas por expertos, ¿no? Por algunos inspectores, por algunos investigadores o por incluso un sistema, ¿no? Esta evaluación a gran escala incluso también se le conoce en algunos procesos que muy seguramente ustedes las llevaron en cierto momento. En nuestro país, por ejemplo, hay algunas evaluaciones externas, encontramos, por ejemplo, PISA, ¿no? Encontramos lo que era la prueba enlace, ¿sí? Que hoy en día cambió de nombre, se llama Planea y que tenemos por ahí un par de años que no se lleva a cabo, pero al final de cuentas son evaluaciones externas, que son elaboradas por agentes que están en otro momento, en otro espacio. Según el momento de esta aplicación es otra clasificación de la evaluación y ahí vamos a encontrar tres tipos, que puede ser la evaluación inicial, como su nombre lo dice, es al inicio de un determinado ciclo. Algunos le llaman diagnóstica también, ¿sí? La otra, que es la evaluación procesual, es decir, durante ese proceso, durante ese ciclo, durante ese periodo, y que tiene este tinte que decíamos en un inicio, una cuestión formativa, es decir, continua. Y también la cuestión de la evaluación final, que también si nosotros la traspolamos podría ser parte de la evaluación sumativa, ¿no? Es precisamente al final de este ciclo, de este periodo, al final de un curso, etcétera, ¿no? Esos son los tres tipos de clasificados de acuerdo al momento, ¿no? De la evaluación. Bueno, esta evaluación ha pasado por mucha historia, ¿no? Por muchas circunstancias. Se han clasificado en diversos periodos para poderla ubicar, o también conocidas como generaciones, ¿no? Estos periodos son el periodo de medición o la generación de medición, la descriptiva, el de juicio y la constructivista, ¿sí? La generación de esta medición va a incluir a lo que es el periodo pre-tayleriano, es decir, estamos hablando del año 2000 antes de Cristo, o sea, ya tiene muchísimos años. ¿Por qué se caracterizaba? Se caracterizaba porque centraba su atención en una calidad, ¿sí? En esa calidad de la educación en el momento. Y esta no era otra cosa más que en el rendimiento de dichos estudiantes, ¿sí? ¿Cómo medían ese rendimiento? Pues lo hacían mediante pruebas, mediante test, para que precisamente dieran cuenta de ello. Y a ello se le conoce como esta primera generación de medición o de evaluación. La segunda corresponde a la generación descriptiva o lo que es el periodo tayleriano, y en este sentido se ubica por ahí en los primeros años de la década de los 30 con su principal representante Ralph Tyler. En ese sentido, por eso también se le conoce ese periodo tayleriano, y que ahí tiene ya una renovación en esta visión de la parte curricular que se tenía de la evaluación, y ahí plantea precisamente un modelo en el cual se pueda planificar de manera curricular y en el cual también debe haber un énfasis en una selección y en una organización de los contenidos.
indiscutiblemente también tienen que ver las estrategias para esta transmisión de evaluación y precisamente que la evaluación nos dé el logro de esos objetivos. La tercera generación es la del juicio y ahí contempla dos periodos, lo que es el periodo de la inocencia y lo que es el periodo del realismo. En este primero se va a dar a finales de los 40 por ahí y los primeros de la siguiente década. Se da generalmente, explota en los Estados Unidos y se da una expansión de distintas ofertas educacionales. Y en este sentido nos va a permitir que esta evaluación se dé con mayor frecuencia. Aquí hay todavía principios que estaban propuestos por Ralph Tyler en la generación anterior, y en ese sentido esta evaluación va a centrarse precisamente en esa medición de resultados. En lo que es el periodo del realismo, ya se da en la década de los 60, también en la cuestión de Estados Unidos, la evaluación ya tiene un tinte de profesionalizarse, ¿no? Y en este sentido hay una necesidad primordial de elaborar diversos proyectos para poder desarrollar esta currícula, ¿no? Sobre todo en dos rubros específicos, lo que era las ciencias y lo que era la matemática. Ahí aparece ya también el autor Cronbach, y que él hace una recomendación y que en este sentido que esta evaluación se debe reconceptualizar, ¿sí? Y ahora debe ser un proceso que consiste en recoger, pero además de recoger, formalizar esta información. ¿Para qué? Para que pueda ayudar a quienes elaboran estos currículos. Es decir, esa información tiene que ser suficiente para poder mejorar esta aplicación. Y vamos con la cuarta generación, que ahí es donde se ubica, por ejemplo, lo que es el periodo del profesionalismo y la autoevaluación. En cuanto al profesionalismo, se da ya en la década de los 70, y aquí es donde la evaluación va a iniciar con un auge importante, como una profesión que se va a relacionar con una evaluación, con una investigación y por ende un control. Esta evaluación surge ya con unos tintes de manejarla como una evaluación diferenciada. Ya hay diversas publicaciones que se especializan en esta materia. Ya surgen también algunos comités que van a permitir precisamente controlar estos procesos. Y para el periodo de la autoevaluación, pues ya prácticamente se da la proliferación de distintas instituciones de una educación superior, ¿sí? Que ya se da prácticamente en esos finales de los 70s y lo que es la década de los 80s, y en ese sentido hay una competición a lo largo de Latinoamérica para poder manejar una calidad académica, ¿no? En este sentido, los esfuerzos educativos que se realizan tendrían que incluir precisamente a esta evaluación. ¿Por qué? Porque tenían que buscar un crecimiento, sobre todo de manera cognitiva, pero también de un desarrollo de todos estos participantes en lo que es este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, podemos encontrar también, además de esos periodos, los modelos de evaluación. Estos modelos de evaluación también corresponden a una época determinada y manejan también sus respectivos representantes. Por ahí Steve Veblen nos marca la pauta para poder manejar categorías diferentes, ¿sí? Al igual que Schink-Fried, ellos manejan precisamente estas cuatro categorías, que es la pseudoevaluación, la cuasi-evaluación y la evaluación verdadera, además de lo que es la holística. Estas cuatro categorías van a determinar precisamente dichos modelos, ¿no? Y vamos a encontrar pues información de cada uno de los modelos en este material que puedan seguir analizando a lo largo de esta temática, ¿no? Vamos a encontrar también lo que son los niveles de evaluación, que también son respectivamente 4, que es el primero de reacción, posteriormente de aprendizaje, de conducta y finalmente de resultados. ¿Qué conlleva también la evaluación? El aplicar una técnica o un instrumento de evaluación que no es lo mismo y que tiene que ser manifiesto y tener sumamente claro, ¿no? Tenemos algunos instrumentos que nos van a llevar a cuentas qué es lo que podemos evaluar en algunos de ellos. No se puede aplicar todos para todo, ¿sí?
Y bueno, de manera final, cómo ha sido un poco la evaluación educativa en nuestro país.